Bueno, bienvenido a este pequeño espacio. Soy muy novata en este mundo de YouTube, mi primer vídeo. Me presento, yo soy María José y soy enfermera y actualmente estoy en el primer año de especialidad de enfermería de la salud mental. Este vídeo lo hago por varios motivos. El primero es que me apetecía mucho contar mi experiencia con LI y también porque cuando yo estuve preparándome para LI, tanto para la primera como para la segunda vez que lo hice, yo buscaba un montón de, buscaba vídeos para ver otras experiencias, para ver la gente cómo se preparaba, cuál había sido su experiencia a la hora de elegir plaza, y la realidad es que no hay mucho. En primer lugar, voy a explicar lo que es el EIR. El EIR es un examen tipo oposición, se celebra anualmente y entonces pues bueno, las enfermeras, una vez ya graduadas, se preparan este examen. Puede prepararse por libre o por academia, eso ya es elección de la propia persona. El temario es totalmente abierto, o sea, no hay, las academias tienen una serie de manuales que ya han establecido y de los que van añadiendo y quitando cosas, pero realmente no hay un temario cerrado del que salen las preguntas. Las preguntas salen, no se sabe de dónde, pero salen de cualquier sitio. Presentan X personas y hay X plazas, pues las primeras X personas tienen acceso a una plaza. Esta plaza no es de por vida ni es una plaza de trabajo. Esta plaza te da acceso a 2 años de formación. Estás trabajando, pero te estás formando y cuando terminan esos 2 años tienes tu título de especialista. ¿Cómo decido presentarme a LEI? La verdad es que yo no tenía en mente una especialidad en concreto. Sí que tengo compañeras que, bueno, desde que empezaron la carrera sabían que querían hacer LEI. Yo no era mi intención, de hecho hasta que no llegué a tercero o cuarto de carrera ni siquiera sabía de la existencia de LEI. Además, yo he tenido bastante suerte con mis prácticas durante la carrera, he pasado por un poquito de así los servicios más característicos y yo no era capaz de decidirme en esos momentos de qué me gustaba más o qué me gustaba menos. Yo hacía prácticas en quirófano y me encantaba el quirófano, quería trabajar allí. Hacía práctica en la planta de cirugía y me encantaba. Hacía práctica en el centro de salud y me encantaba, o sea que no tenía una idea clara verdaderamente, iba un poco a la deriva. ¿Qué pasa? Que el último año de carrera, una academia hizo una reunión en la que nos explicaron en qué consistía. Vinieron compañeras que estaban pasando por ese proceso de preparación a contarnos su experiencia y a mí se me encendió la bombilla. En ese momento yo terminé en el año 2019, en junio, ahí todavía el COVID no existía y la expectativa de una enfermera recién graduada era trabajar en vacaciones. Entonces yo pensé, mira, aunque no tenga en mente ninguna especialidad, la verdad es que son 2 años que estás trabajando, estás cobrando y estás ganando experiencia, con lo cual, pues bueno, si luego esa especialidad realmente no me llena y no quiero trabajar como especialista, pues continúo mi camino como enfermera generalista y punto. Bueno, pues llega el verano en el que acabo de terminar la carrera, estoy ya preparándome LEI y empiezo a trabajar. Yo decidí compaginar el EIR con el trabajo porque yo no me lo había tomado como un objetivo de lo tengo que sacar, tengo que sacar tal puesto porque quiero tal especialidad, la quiero en tal sitio. Yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Yo dije, mira, me voy a poner a estudiar, me lo preparo y que sea lo que el Señor quiera. Yo quería trabajar, ganar puntos y me dediqué a eso. Tuve la suerte de que pude trabajar cerca de mi casa y nada, me tiré así todo el verano. Cuando se acabaron las vacaciones, se acabó mi contrato y lo bueno que tuve es que no sentí esa desesperación porque realmente tenía mi tiempo ocupado. O sea, yo era estudiar y mientras no esté trabajando, y cuando me salga un contrato pues lo voy compaginando. Hay muchos momentos en los que piensas, ¿por qué narices me metí yo en esto? Cuando
la probabilidad de que saques plaza, sobre todo en el primer año, es pequeña, muy pequeña. Lo puedes conseguir si hay mucha gente que se presenta y a la primera saca plaza. Pero hay muchos que se quedan en el camino y esa es la realidad de este examen. Algunas de mis amigas se fueron a hacer un máster. Yo en muchos momentos sentía, me estoy quedando atrás, porque yo decía, es que como no consiga la plaza, ya voy un año tarde con respecto a otras compañeras o amigas mías de promoción, no he hecho el máster, en fin, un montón de pensamientos intrusivos del tipo que os estoy contando, que son una mierda. Total, que llega el 25 de enero de 2020, que fue la primera vez que yo me presenté. Fue un desastre porque si alguna vez habéis visto mi vídeo de TikTok, bueno, yo me presenté en Granada, me fui a pasar ayer fin de semana con mi pareja y yo cogí el hotel sin pensar y estaba en la otra punta de Granada. Me parece que andando tardé 1 hora y media en llegar a donde yo hacía el examen, no sé si 1 hora y media o algo menos, no lo recuerdo, pero había un paseíto largo. Encima llovió un montón, me llevé un chaquetón de pelo, se me empapó, tuve que ir a una tienda a comprarme un chubasquero, no llevábamos paraguas, bueno, fue un caos. Yo pillé un berrinche esa mañana que no os lo podéis ni imaginar. Y cuando me vi allí en la puerta de la facultad en la que yo me examinaba, a mí se me apareció, yo qué sé. Esa vez fue muy de novata, fue muy de novata. Durante el tiempo que duró el examen, yo estaba metida en una burbuja, obviamente. Yo no era consciente de si el examen estaba siendo difícil o si estaba siendo fácil. No sé, fue muy raro. Y nada, salí del examen eufórica. La gente se pensaba que yo había sacado plaza por la alegría tan grande que yo tenía, pero la realidad es que lo que me pasaba era que había estado tanto tiempo estudiando y dedicándole tanto esfuerzo que ese momento de liberación era increíble. Al día siguiente vino el bajonazo. Y esa misma noche vaya a ver a gente en las redes sociales comentando preguntas, hablando de los aciertos, de los fallos, de las que van a ser impugnadas, de las que no. En ese momento tu cabeza es una bomba explosiva. Nada más salí del examen yo me di cuenta de que había fallado preguntas que podría haber acertado perfectamente. Eso va a pasar siempre. Da igual que te hayas presentado por quinta o por sexta vez, te va a pasar porque son muchas preguntas, son 4 horas y es muy difícil que no tengas ningún fallo. Es que es muy complicado. Al día siguiente yo ya vi más o menos cuántas preguntas había fallado y bueno, me dio todo el bajón que no me había dado la noche anterior, me dio ese día y pasé un día de perro, pasé un día malísimo. Yo recomiendo que ese día os montéis algún plan, que os apetece estar en vuestra casa tranquilamente, tiraros el día en la cama viendo películas o lo que os dé la gana, que os apetece iros por ahí con la familia o con los amigos a hacerlo, pero dejar el móvil aparcado. Que tú sepas las preguntas que has fallado o las que has acertado, eso no te va a hacer subir o bajar de posición. El examen ya está hecho y en ese momento ya da igual. Lo hecho está, y que tú ese día te empapes de los resultados o de la plantilla o de lo que sea, no te va a hacer ningún bien. No tardé mucho en corregir mi plantilla y en meterla en uno de los simuladores y pues me di cuenta de que no tenía plaza. Para mí el post-EIR de 2020 fue corto porque yo rápidamente acepté que no tenía plaza, entonces la verdad es que no fui muy seguidora del proceso. A mí me hacía mucho daño ver cómo otras personas estaban muy contentas porque habían quedado dentro de los 1000 y pico primeros y me dolía mucho, entonces yo me alejé de eso. Cuando me apunté a la academia el primer año, yo dije, si este año no saco el EIR, no le voy a dedicar más tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando yo me di cuenta de que no he sacado la plaza, yo pienso, madre mía, ¿cómo voy a tirar por tierra todo el trabajo que yo llevo hecho este año? Porque una vez que tú te has presentado ya por primera vez, o sea, todo lo que hay ahí dentro interiorizado, todo ese estudio, eso no se va en 2 días. Yo decía,
es que si no lo acabo esto, no me voy a quedar tranquila y probablemente en un futuro me arrepienta, porque yo soy de las que creo que las especialidades son el futuro de la enfermería, pero bueno, un futuro quizá muy lejano. Entre eso y que a mí me da mucho coraje dejar las cosas a medias, yo dije, mira, que me voy a matricular de nuevo en la academia, que yo voy a priorizar sobre todo el trabajar, pero yo voy a seguir con esto porque yo esto no me quedo a gusto si lo dejo así. Además de eso, yo me puse como una loca a rellenar inscripciones de bolsa. Me inscribí en la bolsa de Navarra, en la bolsa de Aragón, en la bolsa de Murcia, de Castilla-La Mancha. Bueno, yo no sé la de papeles que hice y que mandé porque yo quería trabajar. Hasta que, bueno, yo me fui en el puente de febrero a Alemania a ver a una amiga y cuando me fui de aquí creo que había 5 o 10 casos de coronavirus en España y cuando volví había 100. En fin, a partir de ahí ya sabemos todo lo que pasa. Como el 99% de enfermeras de este país, cogí mi maleta y me fui a trabajar a un hospital, a una planta COVID y con toda la fe del mundo me llevé mis manuales, me llevé mis libretas, mi ordenador, mi apuntes, me lo llevé todo. Pero la realidad es que durante el tiempo que estuve allí no toqué ni un libro. Era imposible. O sea, yo después de estar no sé cuántas horas trabajando en esa situación, la verdad es que lo último que me apetecía era ponerme a estudiar. Yo he de decir que durante el segundo año sí que es verdad que ha habido parones porque el trabajo ha sido más de continuo y ha habido semanas que no he estudiado apenas, pero nunca lo llegué a dejar. O sea, nunca llegué a decir, mira, esto aquí se queda, ya habrá otro momento. El caso es que a mí se me acaba mi contrato allí, no quise renovar, preferí volverme a Andalucía, donde pensaba que me iban a contratar rápidamente, pero lo cierto es que como en Andalucía ni en caso de pandemia necesitan enfermeras, pues tuve un pequeño periodo de tiempo en el que pude retomar el estudio y no me llegué a poner al día. A ver, hay una cosa que quiero dejar clara y es que no os penséis que... porque esto es que es muy agobiante. Las academias te ponen un horario y es muy difícil seguir ese horario. O sea, yo no sé si hay personas, si existen esas personas que siguen a rajatabla el horario y consiguen ir al día, porque yo ni en el primer año ni en el segundo conseguí ir al día. Ese periodo de tiempo me sirvió un poco para retomar el hábito de estudio y ya cuando volví a empezar a trabajar conseguí seguir una rutina. Me centré mucho en lo que es los simulacros, en corregirlos. Como soy dura de mente, lo empecé a hacer bien en este segundo año. En el primer año yo me centré en comerme los manuales, en subrayarlos, hacer resúmenes. Yo sentía que tenía que estudiármelo todo, de arriba abajo. Y me daba la sensación de que cuando me ponía a corregir un simulacro, como me iba de una asignatura a otra, de un manual a otro, me daba la sensación de que no estaba estudiando de nada. Pero es que es un error pensar así, porque es mucho más eficiente estudiar de la segunda manera. Por lo menos a mí me ha ido mejor. El EIR 2021 ha sido un EIR de mucha incertidumbre porque estuvimos hasta, pues no lo recuerdo bien, pero casi hasta noviembre o diciembre de 2020 sin saber realmente cuándo se iba a celebrar. Era un caos todo, no sabíamos cómo, de qué manera, cuándo, si iban a aumentar las sedes, en fin. Al final pues fue en marzo, el 27 de marzo si no recuerdo mal, enmendé los errores del año anterior, me cogí el hotel al lado de la facultad. Las diferencias de un examen y otro, pues en este examen noté que yo era mucho más consciente de lo que estaba haciendo. Además, hay una cosa que a lo mejor para algunos es algo malo, para mí fue bueno, y es que no dejaron entrar, yo fui con mi pareja también, y no dejaban entrar a los acompañantes al edificio. Entonces yo me despedí de él en la puerta y yo entré sola al edificio, busqué la clase sola, y esos minutos previos a la entrada al examen de soledad
O sea, una vez que ya sabes cuál es tu clase, porque son minutos de nerviosismo, de ir al tablón, encontrar tu nombre y todo eso a mí me pone muy nerviosa. Pero una vez que ya sabía cuál era mi clase, yo ya fue en plan, bueno, ya está, que sea lo que tenga que ser. Este examen, la salida fue muy distinta a la del primer año. Yo no salí ni tan contenta ni tan eufórica. Yo salí que a mí me preguntaban, ¿cómo se te da el examen? Y yo decía, pues ni bien ni mal. Me pasó igual que en el primer examen, que ese mismo día ya fue salir y me di cuenta de que había fallado preguntas muy tontas. Este post-AIR, segundo post-AIR, yo me lo tomé totalmente de una manera distinta. No fui rápidamente a corregir mi examen. Yo sabía que necesitaba unos días de paz mental, de tranquilidad. Nada, ya me decidí, metí mi examen en el simulador, me di cuenta de que había tenido un resultado más o menos bueno. Bueno, en principio entraba dentro, lo que pasa es que es verdad que era como que tenía la esperanza de que sí que este año iba a ser el momento de tener plaza, pero como el año anterior me había llevado ese chasco, no me quería hacer ilusiones. A mí la gente me preguntaba y yo decía, sí, pero... ¿vale? Conforme fue pasando el tiempo yo veía que me iba manteniendo, que aumentaba el número de exámenes incluidos en el simulador y yo seguía estando ahí. Entonces cada vez como que esa esperanza iba creciendo, pero ya os digo, yo de verdad, hasta el último minuto no estaba segura 100% de haber conseguido la plaza. No estaba pendiente ni de cuándo salían las listas, porque creo que miré de forma equivocada o no sé de qué manera miré, pero yo esperaba que las listas provisionales salieran en una fecha, por lo que habían estimado más o menos, y resultó que salieron antes. Y yo ese día, el día que salieron, recuerdo que en un grupo que tengo con mis amigas de la carrera, una de ellas me preguntó qué tal se había dado. Y entonces yo dije, pues no lo sé todavía porque hasta que no salgan las listas yo no quiero hacerme ilusiones, tal. Y me dice, pero si la lista ya salió. Entonces yo, pues, corre que te corre, me metí y efectivamente estaba dentro. Yo no sé describir la sensación de ese momento porque no la puedo describir. Mucha gente me decía, la gente estaba súper contenta y yo no era capaz de demostrar la alegría porque no me creía que tuviera plaza. Y bueno, y a partir de ahí pues ya empieza ese periodo de incertidumbre, de nervios, hubo una movilización tremenda. Se hicieron manifestaciones frente del ministerio, pero no hicieron caso. En ese momento ya se estaban empezando a organizar eventos a los que asistía muchísima gente, pero a nosotros no nos dejaron elegir presencialmente. Luego vino toda esta etapa en la que las academias hacen sus jornadas, te explican, pues yo qué sé, distintos especialistas te hablan de las especialidades, empiezas a buscar gente, en fin, yo tampoco busqué mucho porque con la posición que tenía más o menos sabía que me podía quedar por aquí cerca porque yo no quería hacer matrona, entonces no tenía problema ninguno, yo quería hacer familiar y comunitaria, si no era eso, salud mental, y sabía que de sobra podía hacer una u otra, que iba a depender finalmente de lo lejos que quisiera irme. Estaba más preocupada por el tema de la elección, porque a mí me ponía muy nerviosa el hecho de que mi elección dependiera de un programa informático que no estaba muy bien organizado, la verdad. Luego, a la hora de la verdad, yo hice mi lista, yo puse un montón de sitios a los que estaba segura que si me tocaba me iba a ir. Yo no me planteaba coger plaza y luego no cogerla, ¿vale? Creo que hay que tener mucha mente fría cuando haces la lista. Yo tardé en hacer la lista 1 o 2 días, no mucho más. Le di muchas vueltas, lo dejé hasta casi el último día. Más o menos ya sabía por dónde iba a ir la cosa porque también crearon un simulador donde tú metías tu posición y tus elecciones y te iba saliendo el lugar que te iba a tocar. Y se acercó bastante. Al final yo le di prioridad a quedarme aquí, entonces yo decidí pues coger salud mental. Y a día de hoy estoy
muy contenta, de verdad, estoy súper contenta. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si tenéis alguna duda o queréis que hable de alguna cosa más concretamente, me lo podéis dejar por comentarios. Yo siempre he querido decir esto. Si eres mi futura R menor,